Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Joe Rivas, soy psicólogo clínico y en este episodio te voy a explicar la neurociencia que hay detrás de por qué te da un ataque de ansiedad y qué se puede hacer cuando te está dando un ataque de ansiedad. Tanto cómo lo prevenimos y qué herramientas, qué protocolos puedes seguir cuando está sucediendo. Así es que bienvenidos a este podcast que se llama Expansión Mental. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar justo específicamente sobre los ataques de ansiedad. Mucha gente en estos días ha estado sufriendo con esto. La pandemia lo acentuó demasiado. Pero antes de explicarte de qué hacer cuando te da un ataque de ansiedad, de lo que vamos a hablar hoy, y yo quiero darte herramientas y protocolos para prevenir que eso suceda y que tú sepas qué hacer cuando está sucediendo un ataque de ansiedad. Pero antes de eso te quiero explicar por qué, que es muy importante que tú entiendas esto, el por qué sucede un ataque de ansiedad. Para poder entender esto, voy a explicarlo, voy a echar mano de mi cerebro. Vamos a entender que nuestro cerebro, anteriormente había una teoría que nos decía que el cerebro funcionaba con 3 capas, ¿no? La capa más primitiva, antes se le conocía como el cerebro reptiliano. ¿Qué es el cerebro reptiliano? El cerebro reptiliano, como su nombre decía, lo compartíamos o lo compartimos con todos los reptiles, ¿no? Tú imagínate en un reptil, ¿no? ¿Cómo están los reptiles? Los reptiles todo el día están como congelados, están detenidos. Y después, cuando ven una presa, atacan, ¿no? Camina. Y después se detienen, ¿no? Anteriormente las mamás y las abuelitas decían, estás ahí asoleándote como lagartija, ¿no? Y la lagartija puede estar congelada todo el día, literalmente, y después camina. Bueno, resulta que esta área, la más profunda de nuestro cerebro, que en el cerebro humano se llama tallo cerebral, está encargada de nuestras funciones biológicas. Yo no le tengo que decir a mi cuerpo que respire. Yo no le tengo que decir a mi corazón que lata, ¿no? ¿Y por qué es muy importante que entendamos esto? Porque lo que nosotros decimos como ansiedad, vamos a entender que se origina o está en un cierto sentido controlada por esta área más profunda. Por ejemplo, yo, por más que piense, o analiza tú esto, ¿no? No hay ningún tipo de pensamiento que yo pueda hacer que modifique esta área de mi cerebro. O sea, por más que piense, yo no puedo decirle a mi corazón que lata más rápido. Por más que piense, yo no puedo incrementar la temperatura corporal de mi cuerpo. Por más que piense, yo no puedo detener mi respiración. Si esto fuera así, por ejemplo, tú tienes alguna amigo que habla mucho, esa amigo que habla mucho, se le olvidaría decirle a su corazón que lata o a sus pulmones que respiren. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Por eso esta área de nuestro cerebro tiene mayor importancia. Yo aquí lo he dicho muchas veces, nuestro cerebro humano está diseñado para que sobrevivamos. Y es por eso que esta área del cerebro tiene mayor preponderancia, es más importante, mucho más importante que nuestra área racional. Piensa tú, cada vez que te ha dado un ataque de ansiedad, ¿cómo sabes tú que tienes ansiedad? Lo que la mayoría de las personas dice es, me empiezan a sudar frío las manos, y empiezo a respirar entrecortado, mi corazón se acelera, ¿no? Y si te estás dando cuenta, todos y cada uno de estos señales son situaciones fisiológicas. La gente me está diciendo cosas fisiológicas, más allá de la emoción. El ataque de ansiedad son reacciones fisiológicas. Algo ha pasado, y en este podcast te voy a explicar qué es ese algo que ha pasado y por qué,
que le ha dado la señal a esta parte del cerebro para que empiece a acelerar tu ritmo cardíaco, a entrecortar tu respiración, a sudar frío, ¿no? Hay una respuesta. Y el punto que quiero que entendamos es que no hay nada que yo pueda pensar para cambiar eso, ¿no? El abordaje convencional a la ansiedad tiene que ver mucho con que creemos que tenemos que pensar, ¿no? Cuando alguien está teniendo un ataque de ansiedad, casi siempre le dicen, cálmate. Nunca nadie en la historia de los ataques de ansiedad se ha calmado cuando alguien le dice cálmate, ¿no? O muchas veces a la gente que está teniendo un ataque de ansiedad le dicen respira profundo, ¿no? Relájate, piensa positivo. Pues resulta que, al menos desde la neurociencia, ninguna de estas áreas pueden calmarse con esta área que se llama la corteza prefrontal, que es el área del cerebro humano, es lo que nos hace humanos. Aquí es donde está la reflexión, el racionalizar. Pero bueno, te quiero seguir explicando. Existe una segunda área del cerebro que anteriormente también se le conocía como el cerebro mamífero. Digo anteriormente porque antes se pensaba que el cerebro funcionaba por capas, ¿no? Esta teoría, aunque fue descartada, nos dejó un entendimiento que es vigente, ¿no? El cerebro mamífero se le llama el cerebro emocional. El cerebro emocional tiene una característica, ¿no? Número uno, como dice su nombre, está encargado de regular las emociones. Pero este cerebro emocional no sabe diferenciar la realidad de lo que es irreal, ¿no? Te doy un ejemplo. Si yo en este momento te dijera, extiende tu mano, imagina que aquí hay un limón, ¿no? Corta ese limón por la mitad y ahora quiero que imagines y te lo exprimas en la boca, ¿no? Por lo regular, lo que va a suceder es que la mayoría de las personas van a empezar a salivar. Y aunque yo racionalmente entiendo este proceso, esta parte del cerebro, que es la emocional, sensorial, ya sabe lo que se siente tener limón, la acidez, e inmediatamente ya mandó una señal a través del tallo cerebral, del cerebro que antes le decíamos reptiliano, a nuestras glándulas salivales. ¿Para qué? Para que salive porque ahí viene el limón. Sí, pero racionalmente tú y yo estamos entendiendo que tú estás viendo un video podcast o estás escuchando este podcast y tú estás entendiendo que yo dije imagina, ¿no? Racionalmente tú entendiste ese concepto. Pero esta área del cerebro no es una área racional. Esta área del cerebro solamente vio la imagen del limón e inmediatamente reaccionó, ¿no? Por más razón que tú le pongas, no podemos interrumpir este proceso, porque este es un proceso que hoy sabemos que funciona de abajo hacia arriba. Es decir, es como si esta área del cerebro le hiciera una especie de golpe de estado a la razón, ¿no? Y al hacerle un golpe de estado a la razón, no lo deja funcionar. No escucha razones, no entiende razones. ¿Cuántas veces tú no has tenido quizás un ataque de ansiedad? Por ejemplo, la gente tiene ataques de ansiedad por pensar que va a volar, por verse en un lugar encerrado. Y a veces cuando entendemos qué los puede originar, hay gente que dice, yo no sé por qué tuve un ataque de ansiedad y me empezó. Bueno, para ir encuadrando esto que te estoy diciendo, nuestro cerebro tiene una pequeña región que se llama la amígdala, ¿no? De hecho, tenemos dos amígdalas, uno en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, ¿no? En cada uno de los dos tenemos estas amígdalas, ¿no? Así está nuestro cerebro, si lo estuviéramos viendo de esta manera, ¿no? En esta área, la amígdala es como el detector de incendio del edificio. Es como la alarma sísmica. Aquí en Ciudad de México tenemos la alarma sísmica, que cuando esta amígdala detecta algo que ella percibe que es peligroso, va a activar un sistema. Nuestro cerebro funciona más por sistemas que por emociones y pensamientos. Y tenemos un viejo sistema, decimos viejo, ¿no? Porque este sistema lo compartimos con todo el reino animal. Los
reptiles tienen, los mamíferos lo tienen y los seres humanos lo tenemos. Este sistema que nos va a movilizar, se le llama el sistema de movilización hacia la defensa o a la sobrevivencia, ¿no? Este viejo sistema está a la base de toda conducta humana. Y ahorita te voy a explicar cómo funciona. Cuando la amígdala detecta algo que es peligroso, y eso que es peligroso puede ser real o imaginario, ahorita van a ir dándose cuenta por qué funciona así, ¿no? Probablemente para los que están viendo este podcast, si yo les dijera, oye, un limón es peligroso, probablemente el 98% de las personas van a decir, pues no, un limón no es peligroso, ¿no? Pero para cierto tipo de personas, y más adelante en este episodio te voy a explicar qué tipo de personas, probablemente el olor, el color, el sabor del limón, para alguien la amígdala le va a decir esto es peligro de vida o muerte, ¿no? La amígdala va a decidir que es un peligro de vida o muerte. Cuando la amígdala decide que algo es peligro de vida o muerte, lo primero que va a suceder es que va a apagar, el cerebro va a apagar nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal, en esta idea que te contaba yo de las 3 capas, capa reptiliana, mamífera y la última capa que se llama la capa humana, que en esta teoría que te decía yo que ya no se usa, pero que nos ayuda mucho a explicar el funcionamiento del cerebro. La última capa es la corteza prefrontal. Aquí está el análisis, el pensamiento, la razón, el pensamiento crítico, el entendimiento de conceptos. Esta capa, hoy sabemos por neuroimagen que cuando la amígdala se enciende, esta capa se apaga. La amígdala se enciende, nuestra función de razonar se inhibe. ¿Por qué? Porque de esa manera nos va a permitir sobrevivir. Te explico por qué. Si la amígdala se enciende, si en este momento empezara a sonar, por ejemplo, la alarma sísmica, alarma sísmica, ¿no? Los que vivimos en Ciudad de México ya sabemos que cuando suena ese sonido, tenemos 50 segundos para evacuar donde sea que estemos. Esta amígdala, que funciona un poco muy similar a lo que sería una alarma sísmica, cuando se enciende, inmediatamente secuestra al cuerpo y nos va a dar 3 opciones. Opción 1 es pelear, ¿no? Enfrentar la situación, lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, si empezara a sonar la alarma sísmica, hay gente que tiene la capacidad de enfrentar la situación, pelear, va a decir, oye, hay que evacuar, pónganse los chalecos, acuérdense del plan de protección civil, no corro, no grito, no empujo y vámonos todos a la zona designada, ¿no? Esa es la opción 1. Pero la opción 2, para ciertas personas, la opción 2 es huir. Hay personas que en cuanto suena la alarma sísmica, la amígdala se enciende, dice peligro, esa persona dice patitas, ¿pa' qué te quiero? Y sale corriendo, ¿no? Baja 2 pisos de donde está viviendo y se va enfrente, en el jardín de enfrente, y hasta que llega al jardín de enfrente, entonces cuando la persona dice, ¡ah! Mi bebé lo dejé allá arriba, ¿no? El perro, mi esposo, estoy casada, Dios mío, el esposo, ven, evacúa. Esto es por lo que te estoy explicando, que en cuanto la amígdala se enciende, la corteza prefrontal se apaga, ¿no? Hay una tercera acción de sobrevivencia. Normalmente, en el común, la gente conocía las reacciones de pelea y huida, ¿no? Lo que no teníamos incorporado al conocimiento general era la reacción de congelamiento. Literal, hay gente que cuando suena la alarma sísmica se queda congelada y no puede hablar, no puede huir, no puede evacuar, ¿no? Esto es una reacción. Nuestra amígdala le ha dicho al tallo cerebral, congélate. Se queda congelado. ¿Se acuerda lo que les decía yo de las lagartijas que están congeladas todo el día? Esta área del cerebro es la que nos está diciendo, congélate. ¿Con qué objetivo? De las 3, pelear o huir y congelarse.
Cuando el cerebro elige la reacción de congelamiento es porque la amígdala ha percibido subjetivamente que el peligro que está enfrente de nosotros es una muerte inminente. Es inminente que voy a morir. Así lo percibe la amígdala. Claro, la razón no dice eso. La razón puede decir otras cosas. Pero el problema es que la razón en esos momentos está inhibida. ¿Por qué? Por sobrevivencia. Te doy otro ejemplo. Si en este momento, ¿de dónde viene esta reacción de congelamiento? Esta reacción de congelamiento, de hecho las tres, este sistema de movilización que nos permite sobrevivir, nos viene un poco por evolución, ¿no? Los animales así sobreviven, ¿no? Por ejemplo, si hay un león y se encuentra con una suricata, la suricata en cuanto ve el león va a intentar huir, ¿no? Pero si el león la persigue y la alcanza, la suricata, para poder sobrevivir, va inmediatamente a entrar a una acción de congelamiento. Se va a como desmayar o literalmente se va como a morir, ¿no? Es una manera como sobrevive. El león va a llegar, la va a oler y su ritmo cardíaco ha bajado tanto, su respiración inclusive está inhibida, que el león llega, la huele y dice, híjole, esta ya se murió. Y un depredador no se come algo que ya está muerto, ¿no? El depredador le gusta cazar. Como ya está muerto, lo más probable que va a pasar es que el león se va a seguir de largo, ¿no? Se murió. Cuando el peligro se va, el león se va, la suricata va como a recobrar la vida, ¿no? Va a recobrar la vida. Y poco a poco va a regresar. De esa manera sobrevive. Por eso es que eso está en esta área de nuestros cerebros. Estos sistemas están impresos, ¿no? De hecho, hoy sabemos que el cerebro humano nacemos con 12 sistemas, ¿no?, preinstalados. Uno de ellos es este que estoy contando, el sistema de movilización para la sobrevivencia, ¿no? Y eso, si se dan cuenta, está en nuestras conductas al día a día, ¿no? Si, por ejemplo, aquí donde estoy grabando, por alguna razón, entrara en este momento un lobo, ¿no?, lo más probable es que yo salga corriendo, ¿no? Lo más probable, ¿no? No sería lógico que entre un lobo y yo dije, a ver, déjame saco mi celular, tengo una app en la que si yo le tomo una foto al lobo, me va a decir qué tipo de lobo es, ¿no? Y entonces me va a dar un ranking en donde yo voy a saber si tengo que huir o no, pelear o no, y me va a dar información de cómo atacar a un lobo. Eso sería ilógico, ¿no? Pues esa es la razón por la cual este sistema lo primero que inhibe es la razón, para que sobrevivamos. El objetivo del cerebro es mantenernos vivos, sobrevivencia, ¿no? Si yo alcanzo a huir, salgo corriendo, ¿no? Pero si el lobo está aquí cerquita de mí, ya me está con sus garras, probablemente las mejores chances o oportunidades de sobrevivencia es congelarme, inhibirme, ¿no? Es altamente probable, ¿no? Es altamente probable, probablemente no lo sabemos, ¿no? Por eso es bueno que nunca en la historia de este podcast nos ataque un lobo, ¿no? Pero lo que quiero llevarles a pensar, por ejemplo, estas tres reacciones de sobrevivencia, pelea, huida o congelamiento, cuando están activas, piénsenlo ustedes, ¿no? Hay gente que todo el día está peleando. Hay gente que todo el día está peleando, está en esta acción de pelea, ¿no? ¿Han visto a la gente pelearse en los coches, ¿no? Cuando vas en el tráfico, que se está peleando uno con otro, o que van haciéndose carreritas, ¿no? Y a veces quien tiene la prudencia es la esposa que le dice al esposo, oye, ponte a pensar, traes a tus hijos atrás, los estás poniendo en riesgo. En un cierto sentido, pues es que no puede pensar, porque está en acción pelea. Hay personas que se la pasan en acción huida toda su vida, ¿no? Y esta acción huida, voy a empezar a tratar de darle explicación a por qué sucede la ansiedad. La ansiedad es una anticipación. O sea,
Yo estaba tranquilamente viendo un podcast, yo estaba jugando un juego, estaba en el TikTok, yo iba en el metro, yo iba manejando, iba súper bien. Yo en la mañana me despierto y hago todas mis declaraciones y pienso positivo y a las 11:11 le pido al universo que todo vaya bien, ¿no? Y las personas dicen de la nada, me empezó a la ansiedad, ¿no? Y vuelvo a que ustedes sean conscientes. Cuando ustedes dicen ansiedad, lo que está sucediendo es que su cuerpo acelera el ritmo cardíaco. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la amígdala ya percibió algo que tiene el potencial de convertirse en peligroso. En un cierto sentido es como si tu cuerpo estuviera calentando motores, te está diciendo cuidado. Algo anda mal, ¿no? Y por lo regular esa ansiedad nos lleva a huir. Hay gente que, por ejemplo, dice tiene ansiedad social, ¿no? Hay algo que le ha pasado a estas personas, el cual su cerebro, sobre todo su amígdala, que te dice, oye, va a haber una reunión el fin de semana, vamos a ir todos los cuates de aquí de la oficina, el viernes, pues es viernes de quincena, viene el puente de la independencia, entonces vamos a salir. Y hay gente que simple y sencillamente el hecho de verse en un grupo social, eso la amígdala ya dijo peligro, peligro. E inmediatamente sientes tú esa ansiedad lo que te está, casi siempre lo que te está diciendo es huye. Se te activa este sistema de movilización para poder huir, ¿no? Y cuando lo que quiero otra vez repetirte es que cuando se activa ese sistema de movilización de huida, no hay nada que la corteza prefrontal, que tu razón, le podamos decir para que se calme, porque la amígdala activó el tallo cerebral, mandó la información al tallo cerebral y ya activó a tu cuerpo. Y entonces estás tú en un estado que le dices, tengo ansiedad, ¿no? Y dímelo tú, no es que yo esté inventando la ciencia, yo más bien estoy intentando como descubrir o explicar un poco lo que ha pasado, porque a veces los consejos de psicología popular que tú has escuchado, muchas veces tú los has intentado aplicar, ¿no? De cálmate, relaja, piensa positivo, decreta, atrae. Lo que pasa es que está mal tu manera de pensar. Entonces, si cambias tu manera de pensar, se va a cambiar esto que tú estás sintiendo. En un cierto sentido, esto que estás sintiendo es una reacción de tu cuerpo. Es normal que tu cuerpo reaccione peleando, huyendo o congelándote. Lo que no está normal es que tengas esas reacciones en circunstancias que tú me puedes decir, es que yo no estoy en una circunstancia de peligro. Simple y sencillamente que me inviten a una fiesta, pues el 90% de las personas podrían decir que no es peligroso, ¿no? Que alguien te dijera, oye, mira, te traje esta agüita de limón y que inmediatamente tú entraras en un ataque de ansiedad. O que alguien te dijera, oye, ¿ya te diste cuenta que empezó a llover? ¿No? Y en cuanto empieza la lluvia, hay algo que pasa en tu cuerpo. Por cierto, ¿no? Estas tres reacciones de pelea, huida o congelamiento las vamos a ver también en otro tipo de problemas emocionales. Para muchas personas que, por ejemplo, no pueden salir de la depresión, en realidad también es que su cuerpo se va a esta reacción de congelamiento, ¿no? Hay gente que no puede salir de su cama porque su cuerpo está congelado, ¿no? Yo que dirijo una clínica, hay personas que, por ejemplo, cuando sufrieron un abuso sexual, ¿no? El cuerpo, esto lo decide el cuerpo, el tallo cerebral, la amígdala, ¿no? El cuerpo decide entrar en una acción de congelamiento, ¿no? Muchas personas cuando me narran su episodio de abuso sexual o cuando nos vienen a terapia por eso, nos dicen cosas como, oye, cuando esa persona abusó sexualmente de mí,
yo siempre me he sentido culpable porque yo siempre he dicho que yo pude haber gritado, que yo pude haber pateado, que yo lo pude haber aventado, que yo lo pude haber hecho muchas cosas. Y siempre me he sentido culpable porque no sé por qué no lo hice. Y cuando yo les explico la neurociencia de cómo opera este sistema de defensa, de hecho les digo eso. Lo que pasó fue que tu cuerpo entró en una reacción de sobrevivencia. Tu cuerpo se colapsó, se congeló. Inclusive el área de tu cerebro que nos permite hablar, el área de Broca, también está inhibida. Toda la corteza, todo el neocórtex, todo lo que nos hace humanos. Y esa neocorteza, al estar apagada, por eso tú no puedes pedir ayuda. Tú no puedes gritar. Tú no puedes aventar. ¿No? Tú no puedes patalear. ¿No? Es más, eso en un cierto sentido te permitió sobrevivir la agresión. Hoy sabemos un poco por estadística que es la mejor manera de sobrevivencia, porque las personas que terminan muertas por la agresión de un abuso sexual, la mayoría son las que intentan forcejear y pelear, ¿no? Es lamentable esta estadística y lamentable que tengamos que psicoeducar de esta manera. Pero quiero que lo entiendan desde una perspectiva diferente. Bueno, y entonces, ¿por qué empieza la ansiedad? ¿No? ¿Por qué la amígdala decidiría que un limón es peligroso? ¿No? Y aquí quiero también empezar a entrar al terreno de qué te puede ayudar a anticipar, ¿no? La clave para, si eres una persona que sufre regularmente de ataques de ansiedad, la clave está en la prevención, prevenirlo. No durante el ataque, porque cuando te está dando ataque de ansiedad, es mucho más complejo poder regularlo, ¿no? En un cierto sentido, no hay nada que te pueda yo decir para que te baje ese ataque de ansiedad. No hay nada que puedas leer, no hay nada que puedas tú cognitivamente o racionalmente, porque esa área del cerebro está inhibida. Eso es lo que a veces algunos enfoques terapéuticos o psicologías tienen omitido, entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y eso es lo que a veces a ti te ha acabado haciéndote sentir que hay algo mal en ti. Porque muchos de ustedes que tienen un ataque de ansiedad dicen, oye, es que parece ser que todos los consejos que hay en la psicología popular en mí no aplican o a mí no me funcionan. Veo que les funciona a los demás, pero a mí no, ¿no? Yo quiero decirte que es al revés. No hay nada malo en ti. Lo que quiero que entiendas es cómo opera tu cerebro. Bueno, la amígdala puede interpretar algo. Yo ya les dije que la amígdala no sabe diferenciar la realidad de la irrealidad. ¿Se acuerdan del ejemplo del limón? El limón imaginario hace que mis glándulas salivales saliven. Bueno, si por alguna razón, ¿no?, ese mismo limón, y voy a poner un ejemplo. Si yo cuando era niño, no sé, a cualquier edad, en cualquier época de mi infancia, probablemente yo fui criado por un papá o mamá que si yo vivía en un lugar y siempre estaba jugando abajo del árbol de limón, un ejemplo, y siempre que yo estoy abajo del árbol de limón, viene mi mamá o mi papá y me golpea, y me grita o me agrede de alguna manera, y ese es el patrón, ¿no? Este es un ejemplo, una analogía. Mi papá no me agrede cuando estoy en la escuela, no me agrede cuando estoy en la cocina, me agrede siempre que estoy abajo del árbol de limón, ¿no? Y esta agresión es repetida y continua. La amígdala, en un cierto sentido, siempre se va a hacer hipersensible, se va a volver muy hipersensible, de hecho, a cualquier estímulo, ¿no? Para permitirme sobrevivir y que no me vuelva a pasar esa agresión. Pero eso pasó hace más de 20 años, 30 años, 40 años, no importa el tiempo que ha pasado. La amígdala inclusive no sabe que ya pasó. Entonces,
el solo hecho de yo ir en el supermercado y de repente llego al área donde están los limones, la amígdala en cuanto quizás el olor, el color, el sabor puede ser también, ¿no? En cuanto percibe ese olor, color o sabor, ¿no? Inmediatamente el amígdala dice peligro. Y es ahí, cuando tú vas en el súper, estás muy feliz y tranquilo, vas con tu novia, con tu esposo, con tus hijos, hoy, y de repente es cuando dices, me empezó la ansiedad. Y dices, no sé por qué. O sea, yo venía muy bien, ¿qué pasó? Y es más, tú ni siquiera eres consciente de eso, ¿no? La amígdala se alimenta de sensaciones, no emociones, de sensaciones. Hay gente que, por ejemplo, se pone triste solo porque hace frío, ¿no? Esto es muy común. Ahora tenemos esta que se llama la depresión estacionaria, es decir, en una cierta estación del año, casi siempre es diciembre. En cuanto empieza a hacer frío, esa persona se pone triste. En realidad, en un nivel más profundo, lo que está sucediendo es que su amígdala dice peligro por el frío e inmediatamente la congela. Su cuerpo entra en un estado de congelamiento. Acuérdate que de los tres el congelamiento es el que dice riesgo de muerte inminente. Yo no puedo saber qué significa eso para cada persona, porque para cada persona pueden significar cosas diferentes, ¿no? Cosas que yo he visto en pacientes, en otras personas que yo he ayudado a dejar o a salir de estos cuadros, es que, por ejemplo, mi papá me abandonó, ¿no? O mi papá me dejaba encerrado en mi casa y se iba a trabajar. Y yo de lo único que me acuerdo era del frío que hacía. Entonces esa sensación de frío le hacía recordar a la persona lo que vivió de niño al estar encerrado, ¿no? Al haberlos dejado solo. Por cierto, lo peor que le pueden hacer a un niño es dejarlo solo, ¿no? El cuerpo reacciona de determinada manera. Pero hay muchos estímulos. Para otras personas puede ser la luz. Hay gente que no soporta la luz. La amígdala se pone hipersensible y para esa persona puede ser una señal de peligro y le puede dar un ataque de ansiedad, ¿no? O un ataque de depresión. O, si van entendiendo lo que estoy explicando, hay personas que estos estímulos los pone a la defensiva, se ponen a pelear, ¿no? Les ha pasado que van por la calle y ven a alguien y a lo mejor tú lo que estás viendo es la gorra que trae. Tú ves la gorra o los lentes que trae y tú lo primero que dices, oye, esa gorra está padrísima, ¿dónde se la habrá comprado? Pero esa persona inmediatamente lo que dice, ¿qué me estás viendo? ¿Qué? ¿No? Para esa persona la mirada, el sentirse visto por alguien más, inmediatamente la amígdala dice peligro, pelea. O sea, pero es microsegundos, ¿no? Hasta nosotros decimos, oye, ¿qué tiene de mal estas personas? ¿No? Porque es más, decimos que son reactivas. Es más, a veces hasta las mandamos, no, tú lo que necesitas es clases de manejo de ira, ¿no? A veces no es tanto la ira, es entender que hay algo que está detonando, hay un detonador. Para otras personas, por ejemplo, el sentirse vistos, su cuerpo reacciona con congelamiento. A esta reacción de congelamiento a veces nosotros le decimos vergüenza. Ay, me da mucha vergüenza que me vean, ¿no? Hay mucha gente que quiere grabar podcasts, que quiere hacer sus TikToks y no pueden porque dice, cuando estoy frente a las cámaras me da algo. O sea, es su cuerpo congelándose. Y hay personas que no pueden ni siquiera hablar. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, te tocaba exponer en la clase, que estabas en la preparatoria, en la universidad o en la primaria, que tú toda la noche habías estudiado y lo habías repetido de memoria, tu corteza prefrontal se sabía bien toda la información, pero en cuanto te tocó exponer, tu amígdala dijo peligro y te congeló. Como te congeló, la corteza se inhibió, tú no pudiste hablar, tú no pudiste decir. Pero entonces lo que quiero que veamos es que hay detonadores. Hay algo que detona. Y ese detonador tiene que ver a veces con algo que te sucedió en la infancia. Un evento
altamente que tu cuerpo decidió que era altamente peligroso. A esto los psicólogos clínicos le denominamos trauma psicológico. Tu cuerpo, el daño del trauma no está en el nivel psicológico, está a nivel del sistema nervioso. ¿Qué significaría el trauma? El trauma significa que hay algo, un suceso o una serie de eventos que sucedieron y que hay un estímulo en el día de hoy, auditivo, visual, sensorial, puede ser también una palabra, una mirada, cualquier tipo de estímulo, ¿no? Nosotros le decimos sensoriomotriz, que cuando sucede, la amígdala dice peligro, e inmediatamente te lleva a pelear, huir o congelarte. La ansiedad sucede en ese espacio antes. Hay algo que tu cuerpo dijo es peligroso. No sé cuál sea tu caso, pero los ataques de ansiedad suceden, hay dos opciones. Una, que tú empieces a tener claro por qué suceden o cuándo suceden. Por ejemplo, hay gente que dice, quedarme encerrado en un elevador, ¿no? O sea, tengo miedo a quedarme en un elevador, entonces a mí me da ansiedad y yo no subo a los elevadores. Si por alguna razón tengo que subirme a un elevador, ¿no? O sea, a lo mejor hay circunstancias en las que puedes subir los 5 pisos, pero si, por ejemplo, tienes una junta en el piso 51 de la Torre Mayor, pues no es opción subir por las escaleras. Y si de eso depende, probablemente que te den un trabajo, ¿no? Que te den un ascenso, probablemente te vas a forzar a subir al elevador. Y cuando vas en el elevador, tú vas sudando. O sea, eso puede escalar a un ataque que nosotros le diríamos de pánico. El ataque de pánico viene porque también tu cuerpo ya decidió, vas a morir. Vas a morir. No es puedes morir. El ataque de ansiedad es puedes morir. El ataque de pánico es vas a morir, ¿no? Y para reaccionar hacia ellos, hay personas que en el ataque de pánico, ¿qué creen que les pasa? Se desmayan. Su cuerpo colapsa, se congela. Hay personas que empiezan a pelear o hay personas que pierden completamente el sentido de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero quiero que regresemos. Hay personas que saben ya qué les da este ataque de ansiedad. Estar encerrados, quedarse solos, viajar a alta velocidad, ¿no? Hay personas que dicen, oye, bájale porque me da ansiedad que vayas tan rápido, ¿no? Comer ciertas cosas, ir al mar, viajar en el aire. En un cierto sentido, esto es bueno porque la persona ya sabe qué lo originó. En estos casos casi siempre hay un evento traumático que la persona muy probablemente ya lo sabe, ¿no? A estas personas tú les preguntas y te van a decir cosas como, sí, cuando era niño, un día, no sé, mi mamá me castigó mucho y me encerró en la alacena y estaba oscuro y desde ahí yo no puedo estar en un lugar encerrado. La persona ya sabe cuál es el origen. Otras personas van a decir, sí, un día yo iba a los 15 años, 16, junto con mis primos, nos robamos la camioneta y tuvimos un accidente. Y desde ahí yo le tengo terror, me da ansiedad andar en la carretera a alta velocidad o cuando sientes el vértigo de la curva, ¿no? Que va a dar vuelta y ese vértigo de la curva me da mucha ansiedad y pues no puedo. Hay personas que dicen, sí, en la escuela me hacían mucho bullying, ¿no? Y entonces hoy me da ansiedad hablar en público, estar en un grupo. Hay personas que ya saben. Ese sería el primer grupo. Pero el segundo grupo probablemente no lo tiene conscientemente detectado. Y para poder prevenir un ataque de ansiedad, lo primero que tenemos que saber es qué te detona. ¿Qué detona? Porque hay un detonador. Que no lo sepas, que ahorita no lo veas, porque mucha gente me dice siempre esto, pues es que a mí me puede dar por cualquier razón, porque me ha dado en la mañana, en la noche, me ha dado con gente, sin gente, me ha dado comiendo, sin comer, me ha dado, o sea, me dice, no, las personas no alcanzan a ver un patrón, te lo aseguro, existe. Que tú no seas consciente de ello no significa que no existe. Tu amígdala sabe cuál es. Y pueden ser cosas como entrar a un lugar y el color blanco de la pared. Pueden ser cosas como
que te digan, oye, que tu esposo te diga, oye, mi amor, fíjate que este fin de semana voy a tener un viaje de trabajo, te vas a quedar solo, y lo que se siente dentro de ti, esa sensación de quedarme solo en casa, ¿no? Hay muchas personas cuando este patrón de trauma se ha repetido mucho desde la infancia, tu mente, una manera de lidiar con eso es que anticipadamente va a intentar crear 20 escenarios posibles, potenciales, peligrosos, ¿no? Este es un síntoma que le llamamos los síntomas no medibles del trauma. Uno de ellos es cuando las personas piensan escenarios catastróficos. Hay muchas personas que, por ejemplo, tengo que ir al aeropuerto. Mi vuelo sale mañana a las 10 de la mañana. No, esta persona ya sintió ansiedad. Porque dice, tengo que estar no 3 horas antes, 4 horas antes. Y esa persona ya, su cerebro anticipó, ¿y dónde está el pasaporte? Lo tengo que tener aquí a la vista. ¿Y qué va a pasar si pierdo el pasaporte? Y entonces crea un escenario de qué pasa en lo que se pierde el pasaporte. Entonces dice, ¿cómo voy al aeropuerto? Voy a pedir un Uber. Pero si no llega el Uber, ¿no? Entonces también voy a pedir un Didi por si no llega el Uber. Entonces ya creo un escenario diferente por si no los falla. Y voy al aeropuerto, ¿no? Y entonces, ¿y qué tal que hay una manifestación? ¿O qué tal que el coche choca? ¿O qué tal que el coche? Y así se crean miles de posibilidades, ¿no? ¿Vieron la película de Marvel del doctor? ¿Cómo se llama? El doctor que tiene esta capacidad de ver los futuros, el Doctor Strange, gracias, el Doctor Strange, que así ve N cantidad de posibles futuros. El cerebro traumatizado funciona así, ¿no? En donde se anticipa a 20 escenarios posibles catastróficos. ¿Para qué? Para que no le suceda. Pero entonces aquí ya tenemos en un cierto sentido varios perfiles. 1, el que ya lo sabe. 2, el que no sabe qué lo detona. Y 3, el que el detonador es su cerebro solito. Su cerebro solito crea todos unos perfiles complejos en donde ya el mismo amígdala, como no sabe qué es real y qué no es real. Si yo me imagino que voy al aeropuerto y que probablemente puedo chocar, la amígdala no sabe que eso no ha pasado. La amígdala solo ve la imagen, como la de Limón, y actúa. Y te pone ansioso, se anticipa. ¿Cómo entonces puedo yo lidiar con la ansiedad, ¿no? El abordaje clásico para la ansiedad, que por cierto, en un cierto sentido, no tenemos medicamentos para atacar la ansiedad. Normalmente a las personas que tienen ansiedad se les dan antidepresivos. En una intuición que ayuda un poquito a lidiar con las sensaciones. El medicamento antidepresivo lo que hace es como ponernos en un estado para no sentir, ¿no? Como que nos entumece, ¿no? Para no sentir nada. Eso puede ser bueno en un cierto sentido, pero eso debe de ser temporalmente. Lo importante es que tú tengas un acompañamiento psicoterapéutico. Ojo, si un profesional de la salud mental te prescribe antidepresivos, tómalos, ¿no? Yo no estoy hablando nada en contra de ellos, sino al contrario, lo que quiero es que entiendas. También lo que quiero que entiendas es que si no se ataca el problema, que el problema en un cierto sentido aquí no es la ansiedad. La ansiedad es una anticipación a un peligro. Eso es normal que tu cuerpo responda así. Lo que no está bien es que responda así ante cosas que no están pasando o estímulos que tú no sepas. Y eso, el problema se llama trauma psicológico, y eso lo tienes que atacar, porque si no lo resuelves, este sistema de movilización a la sobrevivencia se va a seguir pasando, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas pueden ayudarnos a los 3 perfiles, ¿no? El perfil que sabe lo que detona, el perfil que aún no sabe que lo detona. Quien no sepa que lo detona, yo te invitaría a ser un poco curioso, a saber qué es, ¿no? ¿De dónde? Si no sabes hacerlo por tu cuenta, yo te invitaría a que busques algún terapeuta que tenga capacitación en trauma, en algo que se llama
cuidado informado en trauma. Hay terapeutas que tienen esta certificación, cuidado informado en trauma, o terapeutas sensibles al trauma. Ellos te van a ayudar a identificar claramente qué te está detonando. Cuando tú sepas qué te detona, prácticamente te puedo decir que estás del otro lado del río. Has ganado un 50% de no volver a ser presa de un ataque de ansiedad. Hoy lo que sabemos, entonces, es que ¿qué ayudaría? Número uno, hay 3 cosas que ayudan, ¿no?, a anticiparnos cuando está sucediendo un ataque, ¿no? Y anticiparnos a cuando está sucediendo un ataque a quien ya sabe que lo detona, a quien aún no sabe que lo detona, o aquel que su mente es su propio enemigo, ¿no?, que anticipadamente le da por qué tener este ataque. La primera de ellas, justo, es algo que en los últimos años ha estado en boga en el mundo de la neurociencia, sobre todo porque se confirmó desde la neurociencia que era efectivo. Y a esto se llama la meditación. La meditación ayuda al cerebro a hacer como un reset. La meditación, en un cierto sentido, es muy saludable al cerebro, ¿no? Por ejemplo, te doy este ejemplo. Si, por ejemplo, digamos que en una isla, en un pueblo, en una ciudad, la gente nunca tiene acceso a un terapeuta o a medicamento psiquiátrico, pero esas personas aprenden a meditar, lo más probable es que esas personas después de 6 meses van a estar mucho mejor de que si hubieran ido a terapia o estuvieran tomando medicamento. Eso es lo asombroso de la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación no es cerrar los ojos, sentarse en posición de flor de loto y estar diciendo no. O sea, eso es un tipo de meditación, ¿no? A quien le gusta y le funciona, háganlo. De hecho, las personas que son meditadores regulares rara vez tienen ataques de ansiedad. Rara vez, salvo cuando vale la pena que lo tengas, o sea, cuando estás en peligro, ¿no? Rara vez tienen problemas de sueño, porque los ataques de ansiedad vienen acompañados. Una persona que tiene este problema casi siempre tiene problemas para dormir, ¿no? Entonces, la meditación no es nada más ni nada menos que aprender a ser consciente de lo que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la meditación más sencilla sería solo ponerme a observar mi respiración. Es más, ni siquiera tengo que respirar profundo, ni siquiera tengo que respirar más rápido o menos rápido. No, simple y sencillamente es ser consciente de cómo estoy respirando, observarlo, observar cómo estoy respirando, observar. Y la meditación no es poner mi mente en blanco. No significa que no voy a pensar en nada. De hecho, es lo contrario. Si pudiéramos ponerle una palabra diferente a qué es la meditación hoy se llamaría terapia de reenfoque. Es aprender a pensar que, por ejemplo, si yo estoy intentando meditar, estoy intentando observar mi respiración, la observo y de repente empiezo a pensar, ay, mañana tengo que llegar al aeropuerto, ¿no? Y de repente empiezo a pensar, ay, tengo que ir la noche al súper, ¿no? Y tengo este pendiente de trabajo, ¿no? O sea, como que no puedo calmar mi mente. La meditación no es calmar la mente. La meditación es aprender a observar esos pensamientos. Y eso en sí mismo ya es meditación. Aprender a observar que mi mente está pensando en el trabajo, mi mente está pensando en la preocupación de que tengo que llegar al taller mañana. Mi mente está pensando en que esto es una tontería y no sé dónde lo estoy haciendo, ¿no? Es observarlo y reenfocarme, ¿no? Regresar a observar mi respiración. Nada más. Observar mi respiración, observarla, ¿no? Esta es la meditación más básica. Yo te invito a que si tú eres una persona que frecuentemente sufre de estos ataques de ansiedad,
aparte del abordaje médico o psicoterapéutico que estés llevando, que yo te recomiendo que lo busques, integres a tu vida momentos de meditación. Las personas que, de hecho hoy tenemos investigación que dicen que las personas que aprenden a meditar entre 7 y 14 minutos diario por un periodo de más de 21 a 30 días, su cerebro inclusive, número 1, van a aprender a mejorar su atención. 2, van a dormir mucho mejor, ¿no? El ciclo del sueño un poquito se va a resetear. Y número 3, estos ataques de ansiedad que vienen sin sentido van a bajar bastante, ¿no? Yo por eso te invito a que aprendas, buscas más información sobre cómo meditar. Cuando estamos meditando y cuando estoy poniendo atención, por ejemplo, si yo te dijera en este momento, ahí donde estás escuchando este podcast, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que muevas los deditos de tus pies. Ahí donde estás, mueve los deditos de tus pies, ¿no? Es algo que nunca hacemos. Y si yo te dijera, solo concéntrate en mover los deditos de tus pies, eso en sí mismo, eso es meditar. Eso es traer a la conciencia. La meditación lo que genera es crear conciencia de tu cuerpo. Cuando hacemos eso, ¿qué crees que pasa? La corteza prefrontal se enciende. Es una manera como de forzar que la corteza prefrontal se encienda. ¿Y qué crees que pasa cuando la corteza prefrontal se enciende? Cuando la corteza prefrontal se enciende, la amígdala se apaga, ¿no? Entonces, es muy diferente que a mí me diga, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Me voy a ir el fin de semana, ¿no? E inmediatamente yo empiezo a sentir, pero en ese momento yo soy consciente de eso que estoy sintiendo y yo he ejercitado mi cerebro a mantenerse en este estado de conciencia. Al mantener encendida la corteza prefrontal, evito que la amígdala se active y eso va a interrumpir ese ataque de ansiedad. De ahí la importancia de ejercitar. La meditación es una especie de ejercicio. Para mí es como la gimnasia del cerebro, del sistema nervioso. Y por eso necesito ejercitarlo. Es como ir al gimnasio cuando ejercito mis músculos. Número 2, la respiración. Sí, eso que te han dicho, respira, funciona, pero no porque te dicen que respires, ¿no? Te voy a enseñar un tipo de respiración que tiene la capacidad de detener al sistema nervioso, ¿no? Quiero que pienses, por ejemplo, en un niño cuando está llorando. Un niño cuando ha llorado mucho, lo que lleva ya 40, 30 minutos de que está haciendo un berrinche, ¿no? Su cuerpo le dice basta, ¿no? Su sistema nervioso le dice basta. Necesita detener al sistema nervioso, ¿no? Necesita regularlo. Y el cuerpo es muy sabio. El cuerpo va a forzar al sistema nervioso mismo para que se detenga. Y entonces el niño empieza a respirar de manera diferente, ¿no? Un niño que está, mamá, es que quiero que me compres la cajita esa que vive, ya está, como decimos acá en México, llorando, berreando, ¿no? Entonces el niño empieza a respirar de manera diferente. ¿Qué empieza a hacer el niño? El niño empieza a hacer esto. Cuando el cuerpo del niño empieza a hacer esto, es que el cuerpo dice ya, basta. Y va a detener esa activación. La activación sería lo que nos lleva a sentir un ataque de ansiedad. Entonces, hay un patrón de respiración que vamos a ver en la naturaleza del ser humano, que es una doble inhalación y una exhalación lenta y pausada. Un ejemplo, si yo sé que a mí me da ansiedad subirme a un elevador y me tengo que subir al elevador porque tengo que tener una reunión con el jefe, yo me voy a subir al elevador y yo voy a empezar a respirar de esta manera. Doble inhalación, exhalación lenta, lo más lenta que puedas. Doble inhalación,
Exhalación lenta, muy lenta. Eso va a interrumpir esta ansiedad. Eso es una señal que el diafragma está mandando al tallo cerebral. De hecho, cuando yo respiro, quisiera mostrarles un video ahorita de neurociencia en donde la respiración diafragmática lo que hacen es inclusive estimular esta área del cerebro. La estimula de tal manera que empieza a mandar señales para que se calme, ¿no? Si, por ejemplo, por el otro contrario, yo aún no sé por qué tengo ansiedad, no sé qué lo detona, solo sé que en la noche cuando me voy a dormir me da ansiedad, yo probablemente unos 5 minutos antes de irme a dormir empezaría a respirar de esta manera. Doble inhalación, exhalación muy lenta, lo más lenta que puedas, lo más que aguantes. Exhalar. Y yo lo repetiría, no lo haría mucho tiempo, lo repetiría quizás unos 6, 7, 8, lo más que aguantes, ¿no? La gente que no está acostumbrada a respirar de esta manera va a aguantar unos 5, 6, 10 veces. Si alcanzas a respirar 10 veces, es más, si donde tú estás empiezas a hacer esta respiración, vas a empezar a notar que tu temperatura corporal cambia. Incluso vas a empezar a notar que como que te relajes. Yo ahorita me estoy relajando. De hecho, yo tiendo a hablar muy rápido, ¿no?, de la emoción. Entonces ahorita hasta siento que como que me cuesta trabajo hablar porque le estoy diciendo a mi sistema nervioso, cálmate, tranquilízate, ¿no? Para algunas personas eso bastaría para que este ataque de ansiedad no suba o baje. Ahora, las personas que sufren de ansiedad, el objetivo no es erradicar la ansiedad. Imagínate que tu ansiedad del 0 al 10, tú estás sintiendo 7 de ansiedad. Al respirar de esta manera, tu ansiedad va a bajar quizás a 4, a 5, a 3. Algo que sea inclusive más tolerable, ¿no? Para que puedas subir el elevador, para que puedas hablar en público, para que puedas viajar en el transporte público, en lo que regresa a tu esposo porque te da mucha ansiedad, que los niños no llegan y tu mente te llena de imágenes perturbadoras. Es que baje, ¿no? Que conciliar el sueño, probablemente. Entonces, ese es el objetivo, no que llegue a 0. Hay personas que sí, respirando de esta manera, su ansiedad va a llegar a 0. Qué bueno, me alegro y por eso quiero darte de estas herramientas, estas que yo les digo tecnologías de la psicología, neurotecnologías que te van a ayudar. Y la tercera manera, ¿no?, de atacar el sistema nervioso que se está entrando en este sistema de movilización de peligro hacia la ansiedad, va a ser un ejercicio que te va a permitir regular tu sistema nervioso. Este ejercicio es muy simple, ¿no? Va así. Tendrías que poner alguna de tus manos atrás de tal manera que tu codo esté cercano a tu visión. Y lo que vas a hacer es simple y sencillamente voltear a ver, viendo al frente, voltear a ver con tus ojos tu codo. Y tratar de estar ahí. Lo ideal es estar ahí 1 minuto. Claro, es muy difícil y tienes que cuidar lo siguiente. No tienes que voltear. No puedes voltear, ¿no? Tampoco se trata de que cierres tu codo, no. Se trata de que con el codo extendido, cuando apenas alcances a verlo, con la mirada lo voltees a ver. Al hacer esto, estamos forzando a que nuestro nervio óptico haga un esfuerzo y al hacer eso estamos relajando ciertos músculos y ciertos nervios que el efecto de eso va a ser eso, la relajación. Te va a calmar, ¿no? Como dicen por ahí, te va a calmar los nervios. Y tratar de hacerlo lo más largo. Lo ideal es hacerlo 1 minuto. Es muy difícil realmente porque es muy cansado mantener que la mirada, sin dejar de voltear, el rostro tiene que estar hacia el frente, verlo.
Eso también va a producir un cambio en la temperatura, te va a acalorar un poquito. Algunas personas pueden un poquito como marearse. Yo te recomiendo que este ejercicio siempre lo hagas sentado. Y ya que lo hiciste de un lado, yo me siento así como mareadito, eso es normal. Pero eso le está haciendo a mi sistema nervioso baja. Ahora tendría yo que hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Recuerda, mi codo está en mi campo de visión, de preferencia estar sentado, ¿no? Esto por favor no lo hagas si vas manejando, no lo hagas si vas en el transporte público, de pie, no. En algún lugar seguro, ¿no? En tu casa, en tu oficina, cerrado, aislado. Entonces, extiendes el codo, lo mantienes en tu visión, la cara hacia el frente y volteas a ver con tu mirada, solo los ojos, la punta de tu codo. Y tratas de estar en ese lugar lo más que puedas. No importa cómo respires, no importa tu respiración. Si te ayuda, puedes inhalar o exhalar. Ahí, lo más que puedas. Y eso lo que va a hacer es también calmar. Esto sí calma, no que te digan cálmate, ¿no? Para algunas personas, alguna de estas tres, o la combinación de estas tres, porque puede ser que en la mañana yo medito. No intentes meditar cuando te está dando el ataque de ansiedad. Hay que prevenir. Medita en la mañana, en la tarde, en la noche. La meditación es una manera de ejercitar la conciencia. Si algo pasó, aún yo no sé el detonador, o no puedo calmar a mi mente está con todas estas imágenes catastróficas, la respiración va a ayudar. Y después de respirar 7, 8 veces, doble inhalación, exhalación larga. Después puedo hacer este ejercicio, primero de un lado y después del otro. Eso me va a ayudar a relajar, a calmar, ¿no? Ahora, esto es en la prevención, ¿no? Pero si tú ya estás teniendo un ataque de ansiedad, un ataque que ya escaló, ¿no? Donde inclusive para algunas personas no hay una frontera entre el ataque de ansiedad y el ataque de pánico, ¿no? Si a ti ya te está dando un ataque de ansiedad, dices, ya no sé qué hacer, lo primero que te voy a invitar a hacer es que busques una manera de regularte. La mejor manera de regularte es a través de la conciencia, siendo conscientes, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? Te doy un ejemplo. Hace poquito iba con unos amigos a una zona de campo que hay aquí en la Ciudad de México que se llama Valle de Bravo. Íbamos en el coche, las ventanas iban abajo y al llegar a la zona donde empieza a haber ya restaurantes, estaban unos perros que eran perros callejeros y uno de los perros, como nosotros traíamos un perro en el auto, intentó meterse, literal. Se metió el cuerpo del perro e intentó como ladrarle, ¿no? Los que íbamos atrás gritamos y lo vimos como, ¡ay! Nos asustó y lo vimos después chistoso, nos empezamos a reír, ¿no? El que iba manejando, inclusive él reaccionó peleando, ¿no? Se bajó y le gritó al perro, ¡eh, perro! Y el perro se fue, ¿no? Pero quien venía de copiloto, yo empecé a ver y ella empezó a hiperventilar, ¿no? Entonces ahí claramente ya estaba sufriendo ya tenía ansiedad. Probablemente esto iba a escalar a un ataque de pánico, ¿no? Entonces yo le pedí al conductor que se detuviera en un lugar mucho más seguro, más adelante, ¿no? La tomé yo de las manos e inmediatamente le empezó yo a decir esto, ¿no? Le hablé por su nombre, ¿no? Le dije, Jimena, a ver, tranquila, en lugar de decirle tranquila, cálmate, ¿no? Eso no le va a funcionar. Yo le empecé a decir, observa a tu alrededor y dime 5 cosas que estés viendo, ¿no? 5 cosas que veas, ¿no? Un árbol, un letrero. Y le dije, dime 5 cosas que veas, 5 cosas que veas. El señor que vende tamales ahí, un perro que está ahí, ¿no? 4, 5, ¿qué más ves?
El cerro, ok, 5 cosas que ver, ¿no? Ahora le empecé a decir, ahora toca 4 cosas, toca. Le dije, toca 4 cosas, toca. Lo hacía junto con ella, toca y siente la textura de tu suéter. ¿Cómo se siente tu suéter? Tócalo, ¿no? Ahora toca mi mano. ¿Cómo está mi mano? ¿Fría o caliente? ¿No? 2, ¿no? A ver, ahora toca tu pantalón. 3. Ahora, como estaba su perrito, le digo, ¿cómo se siente el pelo de tu perro? Tócalo, sé consciente de tu perro, ¿no? Del pelo de tu perro. 4 cosas. Y después le dije, a ver, ahora 3 cosas que escuches. 5 cosas que veas, 4 cosas que toques, 3 cosas que escuches, ¿no? Dime qué cosas están escuchando. El ruido de los coches, los pajaritos que están allá cantando, que haya una reggaetón que está sonando allá por atrás, ¿no? La música que está. 3 cosas que escuches, ¿no? Ahora, 2 cosas que huelas, ¿no? Yo le dije, a ver, ¿a qué huele? Y agarré rápido algo que había por ahí. ¿A qué huele esto? Ay, huele feo. Sí, ¿ya oliste que huele feo? Sí, huele feo. Ahora el agua, ¿a qué huele esto? No huele a nada, ¿ok? Intenta agarrar un olor. Huele como a agua, ¿ok? Oler, ¿no? Y por último le dije, ¿a qué sabe tu boca? ¿No? A esto se le llama la rueda de la conciencia. La rueda de la conciencia funciona activando nuestros 5 sentidos. Este es el mismo principio de activar la conciencia y activar la corteza prefrontal. ¿Para qué? Para evitar que la amígdala se encienda, desinhibirla, ¿no? Entonces, 5 cosas que ver, 4 cosas que tocar, ¿no? 3 cosas que oír, ¿no? 2 cosas que oler, 1 cosa que saborear. Si a ti te está dando un ataque de ansiedad, lo que mejor te va a ayudar es regularte. Y te va a ayudar regulándolo a través de activando esta rueda de la conciencia. La rueda de la conciencia es tus 5 sentidos, ¿no? Lo que ves, ¿no? Lo que sientes, lo que escuchas, lo que hueles y lo que sabes, cómo se saborea, ¿no? Lo otro que te va a ayudar es que nuestro cuerpo funciona con corregulación. Si tú eres una persona que sufre de ataques de ansiedad, lo mejor que te puede pasar es tener a alguien a tu lado. Pero alguien que esté a tu lado, alguien que te entienda, alguien que empáticamente te corregule. En el caso de lo que les estoy contando, mi amiga, a ella le funcionó no solamente esto, sino el hecho de que yo estaba ahí, presente, corregulándola, ayudándole un poquito. A ver, te doy un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? El otro día iba en un vuelo donde se empezó a sentir mucha turbulencia. Las personas que iban a mi lado eran una pareja que inmediatamente se tomaron de la mano. Y solo el hecho de tomarse de la mano, eso calma, eso corregula, ¿no? Y probablemente los siguientes 2 turbulencias, esas personas ya no, es más, dejaron de poner atención a la turbulencia y regresaron a lo que estaban platicando, pero porque venían tomadas de la mano. Yo venía yo solo. Entonces, las siguientes turbulencias, como estaba yo solo, yo solito no puedo autocalmarme. El principio del cerebro es que yo no me puedo autocalmar. Yo necesito a alguien más para que me calme, ¿no? Es una vía de acción muy rápida. Si hubiera habido a alguien a mi lado y yo le hubiera agarrado la mano, probablemente me hubiera calmado mucho más rápido. Y esa persona es abierta a las emociones. ¿Tienes miedo? Sí, me da miedo la turbulencia. Ay, sentí feo. Agárrame la mano. Y probablemente, si esa persona vio este podcast, ¿no? Y sabe eso, probablemente si esa persona me empieza a mí a preguntar, a ver, dime 5 cosas que ves, ¿no? 4 cosas que tocar, 3 cosas que escuchas, 2 cosas que sientes, ¿no? 1 cosa que hueles, perdón, que sabes, 2 cosas que hueles, 1 que sabes, perdón. Y si voy solo, probablemente de hecho yo empiezo a hacer un poco eso, lo que estoy contando. Eso me ayuda a regularme, ¿no? Y por último, buscar estos lugares y estos estados que te hagan sentir seguro.
Hay estados que me hacen a mí sentir seguros. Hay lugares que a mí me hacen sentir seguros. Y que a veces yo puedo ir a ese lugar seguro, no físicamente. Hay gente que dice, estar en la playa, para mí me hace sentir seguro, ¿no? Para mí estar en la playa es prácticamente imposible que me dé un ataque de ansiedad. Imagina que si tú usas la imaginación para ir a la playa, voy subiendo por el elevador, está la turbulencia, estoy yo solo, estoy regulando mi respiración, doble inhalación, respiración lenta, ¿no? Larga. Empiezo a usar esta rueda de la conciencia y al mismo tiempo mi imaginación va a la playa. Voy a ese lugar seguro. Tu amígdala no sabe la diferencia de la irrealidad de la realidad. Y podemos un poquito eso usarlo a tu favor. Voy a ese lugar seguro y eso calma mi ansiedad. Estas son herramientas que tú puedes utilizar y que yo te invito a que las pruebes. No a que creas si funcionan o no para ti, porque para cada persona va a ser diferente. Para algunas personas les funciona la rueda de la conciencia, para algunas personas les funciona la respiración. Hay personas que me dicen, a mí la respiración no me ayudó de nada, me ayudó pensar en el lugar seguro. A mí lo que me ayudó fue la meditación. Para otras personas dicen, a mí lo que me ayudó es el ejercicio que me enseñaste de los codos. Hay otras personas que me dicen, a mí me funcionaron las 3, hasta que hice las 3 se me calmó la ansiedad. Y yo quiero hablarle a un último grupo de personas, si tú has probado de todo, si tú has probado de estos ejercicios que te estoy contando y la ansiedad no se va, sino al contrario, aumenta. Hay gente que dice, yo ya probé de todo. Eso es una señal de que tú necesitas intervención profesional. No hay nada de malo y al contrario, es muy inteligente reconocer de esto es un problema. No es un ataque de ansiedad esporádico que me sucede todas las noches cuando duermo y que para poder dormir necesito, como diríamos en México, doparme, o sea, tomar mucho medicamento, tomar alguna sustancia psicoactiva para poder dormir, ¿no? Que si así lo has hecho, bueno, el problema no es ese. El problema es que cuando no esté esa sustancia o ese medicamento, el cerebro va a estar en este estado de pánico, de caos. El problema es el trauma psicológico. Si tú tratas el trauma psicológico a través de un profesional, yo te puedo asegurar que esa ansiedad va a desaparecer. Porque yo lo he visto en muchos de nuestros pacientes que los especialistas en trauma tratamos, en cómo cuando se aborda el problema, porque el problema no es la ansiedad es un sistema de movilización a la defensa que debe de funcionar. El problema es el trauma que está detonando esas cosas en tu presente. El trauma es que mi cuerpo reaccione en el presente a algo que me pasó en el pasado. Y eso que me detona en el presente, que es estar encerrado en un elevador, la ansiedad de ir a un grupo social, la mirada, quedarme solo en mi casa, el clima, ¿no? La luz, el ruido, las sensaciones. No tienes por qué vivir así. Yo espero simple y sencillamente que alguno de estos herramientas y protocolos que te he enseñado realmente te ayuden a vivir con menos ansiedad, y si no puedes, acércate a un profesional de la salud mental especializado o certificado en trauma, que es lo que realmente va a ayudar a erradicar estos síntomas de la ansiedad. Mi nombre es Oscar Rivas y yo les agradezco mucho por haber escuchado este episodio de Expansión Mental. Nos vemos en el siguiente.